Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a las sesiones. Hoy día vamos a hablar de los temas de las evaluaciones en seguridad vial, específicamente enfocadas en infraestructura, con el tema del IRAP, específicamente, y también de la aplicación YEA, que ya nuestros invitados internacionales van a detallar luego de mi presentación. Y a continuación lo que les voy a mostrar es un resumen de lo que es las evaluaciones, los instrumentos de evaluación de seguridad vial y la importancia de su uso dentro de las infraestructuras, además de la gestión integral de las velocidades. De instrumentos de seguridad vial como tal para la evaluación de infraestructuras, en el Perú tenemos el Manual de Seguridad Vial, el cual detalla una serie de instrumentos. Estos podemos dividirlos en los que se utilizan antes del proyecto y los que se utilizan después del proyecto, que estamos hablando en la etapa ya de operaciones como tal. Entonces, en la etapa previa, cuando estamos en una etapa de diseño, de planeamiento, podemos utilizar una serie de herramientas que nos permitan determinar situaciones de inseguridad que puedan ser advertidas previa a la elaboración del proyecto como tal, de la ejecución de obra. Esto es importante porque de esta manera podemos evitar que la mayoría de costos elevados que se generan por implementaciones se puedan disminuir para evitar aumentos en los costos. Entonces vamos a ver un poco lo que es la estadística básica, pero por el lado de poder entender cómo se distribuyen nuestros siniestros a nivel nacional. Tenemos que casi la tercera parte de nuestros siniestros, de acuerdo a los registros que realiza el observatorio a través de la alimentación de data que entrega la Policía Nacional, las concesionarias y otros agregados que se van teniendo a lo largo del tiempo, tenemos que la tercera parte de nuestros siniestros se registran como imprudencias del conductor y la otra tercera parte como excesos de velocidad. Pero ahí podríamos tal vez ir cuestionándonos la información y hacernos la pregunta, ¿no? Porque si vemos que el exceso de velocidad, que puede estar orientado a que el conductor va a alta velocidad, y la imprudencia que registra una serie de situaciones donde el conductor puede generar comportamientos que no se esperan dentro de las vías, estamos hablando que toda la responsabilidad se va hacia el conductor, ¿no? Y ahí es donde debemos preguntarnos, ¿es la imprudencia del conductor la principal causa? Y entender que dentro de nuestra configuración, tanto de lo que es el registro como tal de la información y nuestra configuración general del sistema de seguridad vial, tenemos varios factores que intervienen en el mismo. Entonces, debemos ver cómo enfocamos nuestros proyectos. Si consideramos que la imprudencia es la principal causa, nuestras acciones van a estar orientadas únicamente en la concientización, en la realización de acciones de educación al conductor. Sin embargo, nuestro sistema es complejo y nuestro sistema complejo hace que muchas de las causas de los siniestros no estén únicamente orientadas al comportamiento, sino también a situaciones que tienen que ver con la infraestructura, con la calidad de los vehículos y otros aspectos que pueden estar no tan fácilmente detectados al momento en que se realizan los llenados de los formatos que permiten tener este tipo de registros. Entonces, vamos a tener situaciones donde, por ejemplo, podemos tener una volcadura de un vehículo, ¿no? Y ante la volcadura, la policía va a registrar como causa del siniestro muy probablemente una imprudencia del conductor, porque el conductor en ese momento puede haber estado usando el celular o no pudo haber advertido la ubicación de una señal. Sin embargo, este tipo de situaciones como tal configuran que necesariamente por esta causa debería una persona morir, y ahí es donde debemos
ir analizando una serie de situaciones. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una carretera, ¿no? En esta vía que vemos en la imagen, si nosotros continuamos directo hacia donde se ve el paso entre dos cerros, podemos advertir que no podemos determinar si el conductor debe ir a la derecha, a la izquierda, va a ir de frente. No hay como tal una señalización que me indique hacia dónde yo debo virar. Tampoco sé cómo se configura luego de esta vía, luego del paso de este tramo. Estamos hablando que aquí podría haber un problema tanto con la geometría porque no es visible la parte luego de este lomo, y también estamos hablando de una falta de señalización. Sin embargo, ¿qué puede ocurrir? Que el conductor en esta vía, si es un inexperto en la vía, es alguien que no ha transitado por esta vía anteriormente, cualquier situación de distracción puede generar que el conductor luego de este paso termine en una volcadura o termine despistándose. En este caso en específico, la vía gira a la derecha luego del cerro. El conductor que no lo sabe puede ir directo y terminar volcándose o terminar despistándose. Eso significa que en nuestros registros va a terminar como tipo de siniestro, volcadura o despiste, y va a terminar como causa del siniestro una imprudencia. Sin embargo, el análisis previo, el análisis de ingeniería que se debe realizar en estos casos, muchas veces no se realiza dentro de las investigaciones de manera completa. Y acá hay una causa mixta, hay una causa múltiple de siniestros. Hay varias situaciones y factores que se engloban y que al final generan la situación de riesgo y la situación del siniestro. Y esas causas que son propias de la infraestructura necesitan ser evaluadas con instrumentos de seguridad vial. Entonces, el enfoque del sistema seguro lo que hace es buscar esta necesidad de evitar que estos errores humanos que pueden ocurrir en las vías no generen muertes. Porque a pesar de que el conductor no haya advertido una señal que evidentemente no existe en este caso, no debería esto generar una muerte. Debería en este caso en específico haber una barrera o haber algún sistema que permita que el vehículo no termine dentro de un barranco o una caída. Entonces el sistema seguro lo que hace es transformar esta situación de seguridad vial, que es una situación de sistema complejo que tiene múltiples variables, y trata de englobar acciones desde distintos ámbitos para evitar que el siniestro ocurra. Entonces tenemos ahí el modelo del queso suizo, en el que se basa el enfoque del sistema seguro. ¿Qué es el queso suizo? Cada una de las capas del queso suizo tienen agujeros. Eso significa que cada una de las capas de protección que yo pueda darle al sistema para evitar que ocurra un daño van a tener algunas falencias. Pero mientras más capas yo ponga, va a ser mucho más difícil que el daño ocurra, porque puedo ir tapando las falencias de cada una de mis capas. De esa manera trabajamos el sistema seguro. Entonces, cuando hablamos de seguridad vial, vamos a tener una serie de capas de protección en seguridad vial. Unas de ellas van a estar enfocadas en la mejora de la normativa, y aquí podemos ver algunas de las capas. Tenemos capas de infraestructura segura, tenemos capas de fiscalización, tenemos capas de vehículos seguros, capas de velocidades seguras, capas de usuarios seguros. Y para cada una de esas capas podemos encontrar estrategias. Tenemos un trazo geométrico óptimo, hacer auditorías de seguridad vial en las vías, realizar evaluaciones de IRAP, tenemos la colocación como tal ya en la infraestructura de barreras, el control de las velocidades, reglas de descanso para el conductor. Estamos hablando de que el conductor tiene que estar en óptimas condiciones para poder conducir. Tenemos vehículos inspeccionados de manera correcta, y también tenemos capas de educación vial. Sin embargo, muchas veces dependemos solo de la capa de educación vial y hacemos de que todo el sistema por completo no termine funcionando bien.
Y si solo dependemos de la capa de educación, vamos a tener muchas falencias. El hecho de que protejamos la vía bajo varios ítems hace que evitemos un siniestro. Entonces, como mencioné, podemos dividir nuestros instrumentos en los antes de operación y después de operación. Antes de operación tenemos las auditorías, de acuerdo a lo que determina el manual de seguridad vial, y también tenemos herramientas como el Star Rating for Designs. Y durante la operación, ya cuando los vehículos transitan, tenemos las inspecciones, tenemos las inspecciones de seguridad vial, que son métodos de evaluación preventiva. No es necesario que ocurra un siniestro para hacer una inspección. El Star Rating como tal. También tenemos la verificación de la gestión de la velocidad, que es lo que voy a hablar a continuación, y tenemos la detección de puntos de alta siniestralidad, que ya es como tal un método reactivo. O sea, es una vez que ya ocurrieron los siniestros, empiezo a detectar estos puntos. A ver, entonces, lo que es la gestión de la velocidad se basa en una base legal que establece la elaboración de una guía de gestión integral de velocidades. Esta guía, como tal, tiene su base en la Ley General de Transporte y Tránsito, y tenemos el Reglamento Nacional de Tránsito, que establece, junto con el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial, los manuales de carreteras, el manual de dispositivos de control de tránsito, el manual de seguridad vial, y como tal la guía de gestión integral de velocidades, que fue desarrollada por la Dirección de Seguridad Vial con el apoyo de la cooperación alemana, establece en un método, un procedimiento que estandariza de forma más fácil de entender lo que se tiene en cada uno de estos manuales, y hace la aplicación directa dentro de las vías y los divide tanto en vías nacionales como vías urbanas. Entonces, tenemos como objetivo en la guía como tal recoger estos aspectos y crear un instrumento de procedimiento estandarizado que permita establecer las velocidades correctas dentro de las vías. Y su alcance es de aplicación a nivel nacional, es decir, puede ser usado tanto para vías nacionales como para vías regionales, vías provinciales y también para vías urbanas. En ese sentido lo puede usar un gobierno local, un gobierno regional y también el gobierno central. Entonces, el contenido como tal de la guía tiene unos antecedentes, tiene unas disposiciones generales, unas disposiciones específicas y unos anexos que permiten explicar la metodología de cálculo del percentil 85, que es la velocidad de operación, y la jerarquización vial como tal. Entonces, en la guía, en temas ya de gestión, estamos hablando de 6 aspectos. El primero habla del uso como tal de la guía. El segundo habla de los procesos para la gestión de las velocidades. El tercero es la reglamentación. El cuarto es la infraestructura que se va a colocar en la vía. El quinto es la educación y concientización. Y el sexto, la supervisión y fiscalización. Entonces, en cuestiones del uso de la guía, vamos a necesitar que haya siempre una sinergia de organizaciones. Las organizaciones deben mantener un trabajo articulado entre ellas, porque muchas de las características en cuestiones de velocidad tienen aspectos que relacionan tanto a un ente con otro, porque muchas de nuestras vías tienen jerarquizaciones distintas y una vía depende de una institución y otra puede depender de otra institución distinta. Entonces debemos mantener una articulación, tanto en el tema de la jerarquización como también en el tema de los aspectos que le competen a cada entidad, ya que dentro de lo que es control de velocidades vamos a tener entidades como la SUTRAN, que hace control, también vamos a tener a la policía, vamos a tener las entidades que se encargan también de la atención de las emergencias.
Entonces, para eso debemos mantener una capacitación a todas las entidades respecto a la implementación de este tipo de medidas de control y la coadyuvación de acciones. Para eso debemos establecer procesos. Los procesos son relevantes ya que si no seguimos como tal un proceso, las acciones se pueden tornar caóticas y no llegar a los puntos que queremos realizar. Entonces, en cuestiones de procesos, vamos a encontrar que es necesario hacer un cumplimiento de la reglamentación. El cumplimiento como tal de las normas no es tan sencillo como solamente colocar una señal, ya que muchas veces podemos poner una señal y los conductores al final no respetarla, porque va a depender también de cómo está la infraestructura. Si tenemos una señal de 30 kilómetros por hora en una vía que tiene carriles de 4 metros, que tiene una zona recta muy extensa, al final el conductor no va a tener ningún respeto porque no va a haber como tal una infraestructura adicional que permita que genere esta disminución de velocidad. Al menos en cuestiones de comportamiento del conductor peruano sucede de esta manera, entonces hay mucho desacato. Y para evitar eso hay que analizar también las velocidades de operación. Como tal, el proceso tiene como beneficio llegar a entender qué cuestiones dentro del proceso funcionan y cuáles no, para tener un análisis de buenas prácticas respecto a lo que vamos a ir realizando. Para eso vamos a encontrar como beneficios una reducción de las fatalidades, un mejor control de vehículo, también se van a tener mejoras medioambientales y la mejora del entorno para los usuarios vulnerables. Finalmente, estos procesos los vamos a resumir en un flujograma que vamos a ver a continuación. Este flujograma entiende primero la necesidad de poder leer la reglamentación, saber cuáles son las velocidades límite que establece nuestra normativa, para luego ya hacer los procesos como tal de ingeniería y luego de infraestructura implementada. Una vez que se implementa la infraestructura que permite el control de la velocidad, se deben hacer también acciones de educación y concientización respecto a estas implementaciones, así como la posterior supervisación y fiscalización de que la infraestructura como tal está funcionando. Entonces, en cuestiones de reglamentación vamos a ir resumiendo un poco lo que nos dice nuestra normativa. En carreteras tenemos estos límites. Las velocidades de 100 kilómetros por hora están establecidas como límite para autos, camionetas y motocicletas. Las velocidades de 90 para vehículos públicos de transporte de pasajeros y casas rodantes. Y para el tema de 80 kilómetros por hora, vehículos de carga, vehículos de casas rodantes acopladas y 70 kilómetros por hora, vehículos que transportan escolares y vehículos de mercancía peligrosa. En vías urbanas las velocidades cambian, tenemos una velocidad máxima de 30 para zonas escolares, zonas de hospitales, para también las calles y jirones, las velocidades de 50 en avenidas y las velocidades de 80 como máximo en vías expresas, ¿no? Y aquí finalmente vamos a tener las velocidades para carreteras que cruzan centros poblados, que también es conocido como travesías. Tenemos una velocidad de 30 como máximo en zonas, en zonas de hospitales, zonas de colegios, zonas escolares y zonas comerciales, dada el alto flujo de peatones que se pueden tener en estas zonas. Y tenemos una velocidad de 50 en zonas residenciales y el máximo de velocidad en caminos rurales es de 60. Eso establece los puntos límites del trabajo. Entonces, vamos a hablar ya de como tal la infraestructura, cómo la trabajamos. Tenemos dentro del establecimiento como tal de la velocidad, vamos a trabajar este flujograma de pasos para establecer las velocidades. Para el lado rojo se establece la velocidad en carreteras, para el lado azul se establecen las velocidades en zonas urbanas y también en centros poblados que cruzan carreteras.
Entonces, como primer paso debemos seleccionar la velocidad máxima que establezca el Reglamento Nacional de Tránsito de acuerdo al tramo que voy a analizar, de acuerdo a la vía que voy a analizar. Si estoy hablando de una vía urbana, ya sé que es 50, si estoy en una avenida, si estoy en una calle o jirón sé que es 30, si estoy en una carretera sé que hay una velocidad máxima de 100 para un tipo de vehículo, y 90 para otro y 80 para otro. Entonces, una vez que establezco eso, me voy al lado que me corresponda de acuerdo a la vía que yo esté analizando. En este caso, pongamos un ejemplo que estoy analizando una carretera. Entonces, una vez que analizo esta velocidad, voy al paso 2 y en el paso 2 voy a establecer tramos. ¿Cómo divido los tramos? Va a haber cambio de tramos dependiendo de la característica de la vía, que pueden ser características geométricas, en el caso de que si tengo un tramo recto y un tramo muy ondulado, escarpado, entonces voy a dividir en 2 tramos esta zona. Si tengo una zona donde no hay viviendas, donde es un lugar totalmente desierto, esto va a ser un tramo, y si tengo un área que pueda tener la misma característica geométrica pero está dentro de un centro poblado, este es otro tramo, y así puedo ir dividiendo tramos de acuerdo a cada característica. La división de estos tramos de acuerdo a este tipo de características se explican a detalle dentro de la guía. Regresen. Luego en el paso 3 voy a hacer el cálculo de las velocidades de operación como tal. Entonces voy a utilizar el anexo que me explica cómo hallar los percentiles de velocidad. En este caso yo debo detectar las velocidades en las situaciones donde ya tengo una vía en operación, debo detectar las velocidades, sacar el percentil 85 para detectar las velocidades de operación, y de acuerdo a eso voy a establecer velocidades dentro de la vía. Ahora, en el caso de carreteras, el reglamento me permite establecer una velocidad mayor a la que yo podría haber establecido en un momento. Por ejemplo, yo podría haber puesto una velocidad de 70, pero veo que los vehículos pasan todos 80. Yo tendría que ver si en verdad requiero esta señalización de 70 o necesito colocar una velocidad mayor, porque si no se crean desacatos. En el caso de las vías urbanas solamente se puede establecer velocidades menores a las que coloque el reglamento. Si tengo una velocidad de 50, solo puedo establecer una velocidad de 40 o de 30 o de 20 o inclusive menos si es que se considera necesario, pero no se puede poner una velocidad mayor. En el caso de las vías expresas, que estamos hablando de una situación más o menos mixta, tengamos en cuenta que una vía expresa no puede ser considerada como tal si es que no hay como tal un control de accesos. Si no hay control de accesos y se tiene una calle por donde pueden cruzar muchas personas por cualquier lugar, prácticamente eso es una avenida. Entonces, como tal, más allá de la jerarquización que puede establecer normativamente la municipalidad o la entidad a cargo, debemos tomar en cuenta cómo funciona la vía como tal. No la caracterización normativa, sino cómo funciona esta infraestructura. Entonces voy a establecer las velocidades, ¿no? Siguiente. Voy a establecer velocidades para zonas rurales, para zonas urbanas. Voy a tener como tal nuestros dispositivos de señalización de velocidades. Entre ellos voy a mostrar unos cuantos. El R30 que establece la velocidad máxima, el R30F que establece las velocidades en zonas donde tengo alguna característica muy específica, por ejemplo algún giro en U o algún cambio muy específico dentro de la vía, lo puedo establecer con esto, y normalmente tiene que ir acompañado de una señal de prevención de manera conjunta. Tenemos las señales de zona escolar, que también establecen puntos de cruce de peatones escolares. Tenemos estas señales mixtas, donde tenemos vías donde los conductores pueden ir a distintas velocidades. Normalmente se recomienda que no haya velocidades diferenciales mayores a 20 kilómetros por hora, ya que al haber velocidades diferenciales mayores a 20 pueden ocurrir choques por alcance, y eso es muy peligroso. Luego tenemos las velocidades mínimas.
Puede parecer que donde establezco una velocidad mínima, ¿no? Normalmente este tipo de señales se coloca cuando se tiene ingresos a autopistas, cuando se tiene ingresos a vías rápidas, ya que hay una necesidad de ingresar a cierta velocidad para nuevamente evitar choques por alcance. Y para esto la infraestructura también tiene que ayudar, no es solo colocar la señal, sino que tiene que haber como tal una vía de aceleración en estos casos. Luego tengo las medidas de calmado de tráfico para el caso de vías urbanas principalmente, como los estrechamientos de calzada, los desplazamientos de eje, los reductores elevados. Todas estas estrategias se detallan en el manual, pero acá también se muestran dentro de la guía. Los controles informativos, y tenemos también zonas especiales como las zonas de entorno escolar que se habló el día de ayer. Siguiente. En cuestiones de educación, ya una vez que yo he colocado la infraestructura, ya tengo las señales, tengo los chicanes, tengo las reducciones de calzada, tengo toda la infraestructura que he colocado como tal para la implementación de un control efectivo de velocidades, voy a establecer acciones de educación para poder educar al conductor sobre estas medidas que se han realizado. También tomar conciencia sobre los riesgos de los excesos de velocidad, porque más allá de la cantidad de siniestros que puedan ocurrir por siniestros de velocidad, que es altamente elevada, los siniestros de velocidad son los que mayor daño causan, porque con un siniestro de alta velocidad normalmente pueden haber fallecimientos, es lo más común porque los daños se aumentan con la velocidad. Entonces creamos campañas de difusión como el Hazte Visible, es una campaña que se realiza con conductores que hacen carga pesada. Tenemos educación vial a conductores que lo realiza también la Dirección de Seguridad Vial y los gobiernos regionales a los conductores. También tenemos sensibilización en las etapas escolares, con explicar los aspectos básicos del uso de las vías, en lo que es relativo más al riesgo que pueden tener ellos, ¿no? Cómo es el exceso de velocidad, cuál es el daño que puede ocurrir si un vehículo va a alta velocidad y te choca, el respeto del semáforo, aprender a utilizar este tipo de dispositivos que se tienen en las calles. Y tenemos también la inclusión del sector público y privado, esto con el tema de la articulación que se debe tener. Las entidades de salud que tienen a su cargo el tema de la atención de emergencias, el sistema judicial que tiene esa responsabilidad de sancionar a los que han cometido faltas y delitos con respecto al tema del transporte, a los sistemas a los sistemas de justicia, como mencioné, a los gobiernos locales, a los sistemas educativos, la policía en su rol regulador del control de las vías, las clínicas y hospitales que van a recibir a las personas que puedan tener algún siniestro, los medios de prensa para que haya una difusión correcta de la información, las empresas que están ligadas a los temas de transporte, las que hacen obras de infraestructura, las que brindan servicios de transporte, de carga, las empresas de taxis, las empresas de transporte público masivo, los colegios como tal, como institución, y las escuelas de manejo también. Entonces, ya una vez que yo tengo estas estrategias, también debo mantener de manera conjunta una supervisión y fiscalización de que se están cumpliendo estos límites de velocidad. Entonces voy a establecer controles manuales de velocidad con cinemómetros, pero también puedo establecer controles automatizados. Siguiente. El control automatizado de la velocidad a través de nuevas tecnologías de aplicación de GPS que me puedan determinar a qué distancia está el siguiente vehículo, que me puedan determinar a qué velocidad yo debo transitar por esta vía, sin necesidad de que yo tenga como tal que ver siempre la señal que está dentro de la vía, sino que haya un panel que me pueda detallar este tipo de información. Ya existe ese tipo de tecnologías, también son aplicables y son formas de poder controlar las velocidades. Bien, eso es con respecto a mi exposición. Le dejo la palabra a Edgar para que pueda exponernos sobre el siguiente tema.
¿Me escuchan, verdad? Perfecto. Bueno, nunca conversé con Gabriel de esas presentaciones, pero es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo porque van a ver la relación que tiene mi presentación con algunos de los temas que Gabriel presentó y cómo se complementan. Así que gracias, Gabriel, excelente presentación y me alegra mucho de que tengamos este mensaje tan coherente entre las dos partes. Así que vas a ver que, de verdad, honestamente, nunca nos pusimos de acuerdo, pero van a ver cómo muchas de las cosas que dijo Gabriel yo las voy a retomar acá y las voy a, inclusive, a enfocar desde otra perspectiva también. Ajá. Bueno, perfecto. Ayer, para los que estuvieron, me presentaron. Mi nombre es Edgar Zamora, trabajo para el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, IRAP, y soy el líder regional para viajes más seguros. Así ese nombre me pusieron tan complicado. Yo digo que soy como el embajador de IRAP para América Latina y el Caribe, para decirlo más fácil. Y les voy a hablar de IRAP y de las herramientas que tiene IRAP, que algunas de las que Gabriel ya mencionó y algunas de las que inclusive mencionamos ayer, ¿no? Ayer presenté a IRAP y dije que éramos una organización sin fines de lucro. Somos una organización que nació justamente con la visión de eliminar las carreteras de alto riesgo del mundo y nos hemos enfocado en desarrollar sistemas para la inspección y también para la auditoría, las evaluaciones y auditorías de carreteras. Después de más de 20 años, tenemos millones de kilómetros de carreteras inspeccionados en todo el mundo y nos hemos consolidado como el estándar mundial en materia de evaluación de la seguridad de las infraestructuras. Se nos conoce principalmente por nuestro sistema de clasificación por estrellas, que Gabriel lo mencionó y yo lo voy a explicar más adelante, donde, en forma muy simple, le ponemos una escala de estrellas. Una estrella es la menos segura y 5 estrellas es lo más seguro, ¿no? Y bueno, ahí tienen algunos datos adicionales, pero quiero avanzar porque mi presentación es un poquito más extensa. Ayer decía también que Naciones Unidas, en el póster del Plan Global del segundo decenio de acción, reflejaba muy bien ahí el hecho de que IRAP, o la metodología de clasificación por estrellas, se constituyó en el estándar internacional mundialmente aceptado. La meta del mundo es tener carreteras de no menos de 3 estrellas. 3 estrellas es el mínimo aceptable de seguridad y para eso se formularon algunos objetivos que ya explicaba ayer. El objetivo 3, carreteras nuevas que cumplan con estándares de al menos 3 estrellas. Objetivo 4, es carreteras existentes, no podemos arreglarlas todas, pero trabajemos en aquellas donde hay más desplazamientos, más viajes y hagamos que al menos el 75% de esos viajes se hagan en carreteras seguras. Entonces tenemos un gran reto y para esos retos tenemos herramientas. Pero primero déjenme darles unos números. No traje datos del Perú porque no tenemos muchos datos del Perú y eso es parte de lo que estamos trabajando justamente con el ministerio en evaluar carreteras en el Perú y avanzar en esto. Pero déjenme darle datos de Sudamérica. Lo que pasa es que debo hacer un gran paréntesis aquí. Cuando vean esos datos entiendan que son una muestra y que son de 13 países que corresponden a 156,000 kilómetros y la tercera parte de esos datos son de Brasil, que es el gigante de la región que ha evaluado mucho sus carreteras. Del Perú, ahí hay una pequeñísima fracción apenas y son, ¿verdad? Entonces, por favor, tómenlos con mucho cuidado, pero aparte de eso, quiero dejarles un mensaje porque esos datos no son tan diferentes al resto de toda América Latina o inclusive hasta del mundo. Para Sudamérica lo que sabemos es que para ocupantes de vehículos, primero déjenme decirlo, la evaluación de los niveles de seguridad por estrella se hace separadamente para ocupantes de vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones, ¿ok? Para el caso de peatones, usuarios más vulnerables de todos, el 78% de esa muestra que tenemos de carreteras tienen 1 o 2 estrellas, son altamente inseguras, 78%. Y ustedes saben, nuestros países no están hechos para el peatón, no tenemos sistemas de movilidad amigables con el peatón. El peatón es un ciudadano de 4ª categoría en nuestros sistemas de movilidad y no hemos construido vías seguras.
Para los ciclistas la cosa no mejora mucho, apenas un 66% de las vías donde hay ciclistas, debo decir, ¿eh? Eso es importante, por eso pueden ver abajo los números en rojo, en negro, que representan los kilómetros, y en el caso de peatones se refiere a las vías donde circulan peatones, hay vías donde no se puede circular en forma peatonal, ¿no? En el caso de motocicletas, las motocicletas son el gran reto de estos nuevos tiempos en la seguridad vial. En mi país representan el 53% de las muertes. Costa Rica, 53% de las muertes son motociclistas u ocupantes pasajeros de motos también. Y en el caso de los vehículos, ustedes me van a decir, deme alguna buena noticia. No es tan buena. 47% de las carreteras de América del Sur son altamente inseguras para ocupantes de vehículos. Este es el reto que tenemos. El Perú no está muy lejos de esto tampoco, debe andar muy por ahí. Estos números representan muy bien en general a la región también. Así que hay muchas cosas que hacer, estamos muy lejos de las metas que nos propone Naciones Unidas, de tener carreteras de más de 3 estrellas, pero bueno. ¿Y cómo trabajamos en AIRAP para esto? Bueno, primero déjenme decir algo. A la izquierda de ese círculo tienen lo que yo llamo la estrategia reactiva o remedial, que es la que estamos haciendo, es arreglar lo que ya existe, ¿no? Tenemos miles, millones de kilómetros de carreteras en el mundo que son inseguras y hay que arreglarlos, y son inseguras porque se construyeron inseguras, no fueron diseñadas en forma segura, y bueno, hay que intervenirlas. Y bien decía Gabriel, esas carreteras son sujetas de una inspección, que es la herramienta que se utiliza en operación, y esa inspección, para eso tenemos herramientas en AIRAP como el Star Rating, que es la metodología de evaluación de estrellas para carreteras existentes. Y eso está alineado con la meta 4 que nos propone Naciones Unidas: hacer más seguras las carreteras por donde se desplaza el 75% de la gente. Pero esa estrategia es, como bien lo dice su nombre, es remedial, eso es arreglar lo que existe, y eso cuesta mucho más. Es mucho más caro arreglar algo que ya existe que construirlo bien. Y el impacto es menor. Lamentablemente tenemos que esperar a que se muera la gente para poder saber que hay un problema. En el lado derecho está lo que ojalá empecemos a hacer, que es una estrategia preventiva, que es diseñar las carreteras en forma segura desde el inicio, y eso se puede hacer. Eso cuesta menos y tiene un menor impacto, porque no matamos gente, no exponemos a las personas a sistemas inseguros, y eso está en coherencia con la meta 3 de Naciones Unidas, que nos hablaba de las carreteras nuevas que sean seguras. Y para eso tenemos herramientas, y Gabriel la mencionó. Perdonen que me esté moviendo, pero es que hay gente que está por allá y no quiero dejar de mirarlos también. Gabriel mencionó el Star Rating for Designs. Es una herramienta de AIRAP que permite evaluar carreteras desde su fase de diseño, desde sus planos constructivos, en cualquiera de las fases del diseño de las carreteras, ¿no? Bueno, AIRAP tiene muchas herramientas. Ayer hablamos de una que se llama Star Rating for Schools, y hoy quiero hablarles de otras más, pero principalmente me voy a enfocar en la clasificación por estrellas, que es la que se usa para carreteras existentes. También les mencioné el Star Rating for Designs, y el bebé de la casa se llama CycleRAP, que nos permite evaluar infraestructuras ciclistas, no necesariamente ciclorrutas o ciclovías, infraestructuras por donde circulan los ciclistas, ¿no? Esa es nuestra aplicación. Al final, todas son una familia de herramientas que parten de una raíz metodológica común, y lo que hacemos es hacer modelos específicos para esas circunstancias, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona el proceso de clasificación por estrellas de una vía existente? Voy a explicar en 30 segundos algo que toma muchos meses de entrenamiento y de estudio. Fundamentalmente, el primer proceso se llama la inspección, es decir, salir con un vehículo equipado con una cámara que tenga capacidad de geolocalización, GPS, una cámara que pueda grabar un video con coordenadas GPS. Eso antes se hacía con vehículos sumamente sofisticados, llenos de equipos y carísimos. La primera vez que lo hicimos en América Latina, trajeron un vehículo del Real Automóvil Club de Cataluña, lo tuvieron que poner en un barco y era una cosa como una nave espacial. Hoy, con una cámara GoPro,
de esas que valen $400 o menos, usted puede hacer esto perfectamente, ¿verdad? Estas cosas se han simplificado muchísimo, ¿no? Pongo la cámara en el vehículo, conduzco normal a 60 kilómetros por hora, por ahí, y voy grabando con coordenadas GPS. Y luego llego y convierto ese video, lo extraigo y lo convierto en fotos cada 100 metros. Extraigo una foto cada 100 metros con coordenadas GPS, eso se puede hacer. Y paso a lo que se llama la codificación, que es el proceso más complicado y el más importante. Eso significa que un operador, una persona debidamente entrenada, y ese entrenamiento es el que es más complejo, que requiere mucha experiencia y mucha práctica, siguiendo el manual, los protocolos de AIRAP que existen y están ahí en línea, luego les puedo decir dónde encontrarlos, mira esa foto y clasifica lo que ve en la foto de acuerdo a una serie de casi 70 atributos o criterios. En este momento, en estos 100 metros que estoy viendo, en este punto, ¿existe o no existe una barrera lateral? Sí existe del lado derecho, no existe del lado izquierdo. Existe una barrera central, la separación de la carretera es mediante barrera, mediante una mediana, etcétera. Entonces va caracterizando esos puntos de la carretera de acuerdo a esos, le llamamos atributos o características, ¿no? Le va poniendo una nota, para decirlo así, ¿no? Y así, una serie de elementos. Y además de esa información, van agregándose datos de soporte. ¿Cuál es el tránsito promedio diario? ¿Cuál es el historial de accidentabilidades? Y se hace una calibración de esa accidentabilidad, que puede ser a nivel nacional o del tramo, etcétera. Se va haciendo se va calibrando eso, se van agregando datos de velocidades, de anchos de carriles, etcétera. Una serie de elementos adicionales. Una vez que tenemos eso en el sistema, eso se hace en un sistema que se llama VIDA. VIDA es nuestra plataforma en línea, así se llama la herramienta. Y usted entra a vida.aira.org, creo que esa es la dirección, y allí está la magia, ahí es donde sucede todo. Ese es el motor de análisis de AIRAP. En esa plataforma, entonces, una vez que ingreso toda esa información, hago el procesamiento. Ahí empiezan a haber cálculos, y finalmente VIDA lo que nos arroja es dos cosas. Una clasificación por estrellas, ahorita les muestro cómo se ve eso, es decir, nos dice para esa carretera y nos da clasificaciones para cada 100 metros, por puntos, ¿no? Y me dice cuántas estrellitas tiene cada 100 metros. Luego eso se suaviza, se llama suavizar, es decir, no se presenta tan puntillado, sino que se van haciendo tramos y se va promediando un poco más para mostrar la clasificación por tramos, no por cada 100 metros. Pero bueno, le ponemos una clasificación por estrellas y luego le podemos pedir al sistema que nos haga un plan de inversión. Es decir, que nos dé una receta, que nos dé una recomendación de qué obras hay que hacer para mejorar la seguridad de esos tramos que son más inseguros. Esa receta está construida por el sistema a partir de decisiones, un algoritmo de decisiones que está fundamentado en la evidencia científica, ¿ya? El sistema dice, en ese tramo de carretera donde hay muchos accidentes de despiste, llaman aquí en Perú, despiste lateral, en Costa Rica no se diría así, despistado es una persona como yo que está siempre distraída. El despiste lateral, en ese tramo, entonces voy a recomendar una barrera lateral, una barrera de contención. Eso sería una cosa lógica, ¿no? Un tramo con mucho despiste, ausencia de barrera, recomiendo la colocación de barrera, por decir algo, ¿no? Típico. Un tramo con muchos choques frontales y ausencia de barrera separadora central, voy a recomendar una New Jersey, por decir algún tipo de barrera central, ¿no? Ese es el tipo de lógica que el sistema va tomando y va, de acuerdo a la evidencia que existe, va seleccionando cuáles son las combinaciones de soluciones de ingeniería más apropiadas para cada situación. Eso es un algoritmo complejísimo, lleno de interacciones y de cálculos que al final derivan en una lista priorizada de cuáles son las intervenciones que serían más efectivas para esa situación. Y más adelante lo muestro, entonces déjeme llegar ahí. Y esos planes de inversiones evidentemente ya se constituyen en inversiones que se instalan en la vía, ¿no? Esto así se mira
Eso es un resultado real de una islita del Caribe. Así se mira un mapa de clasificación por estrellas. Ahí tienen el primero para los ocupantes de vehículos, motos, ciclistas y peatones. Los colores tienen que ver con las estrellas. Como pueden ver, la cosa está complicada ahí. Muchos tramos en negro y en rojo, 1 y 2 estrellas. 5 estrellas no encuentro, no hay, al menos para motos y carros, ¿no? Y 3 todavía no veo. Sí, hay algunos pocos de 3. Bueno, eso es un plan, eso es una evaluación antes. Eso es la situación que se encontró como situación inicial, ¿verdad? Y sobre esa base es que luego se construye un plan de inversiones para mejorar la seguridad de las carreteras de esa isla. Esas son una muestra pequeña de los atributos o de las características que se evalúan, ¿no? Ya decía yo lo que hay en los costados de la vía, la demarcación, la iluminación, los separadores centrales, la geometría, la presencia de ciclistas, la interacción de tráfico, las velocidades. Son como 70 elementos que se evalúan y no me voy a poner a detallarlos todos. Con esos elementos, con esa presencia o ausencia de esas características, lo que hace el sistema en realidad es construir un puntaje de riesgo. Y ese puntaje de riesgo se desglosa en 4 tipos de accidentes, son 5, 6, 3, 5, 2, 4, 6. Esos que tienen ahí abajo, la salida del camino del lado del conductor, la salida del camino del lado del copiloto, el choque frontal por pérdida de control, el choque frontal por adelantamiento, el choque en una intersección y el acceso a propiedades. Esos son como los tipos de siniestro que el sistema evalúa y para cada uno de ellos le pone un puntaje. ¿Qué tan probable es que haya un siniestro? Y esa suma de puntos, ese es el puntaje de riesgo y de acuerdo a ese puntaje de riesgo así se le asignan las estrellas. Entonces arriba pueden ver cómo hay unos rangos de puntos para cada banda de estrellas, ¿verdad? Eso es lo que hay. Al final esto es un método de evaluación de riesgos. Eso es lo que hay. Las estrellas reflejan el nivel de riesgo de cada tramo de carretera. Esa es otra forma de verlo, esa es otra vista del sistema. A ese le llamamos gráfica de gusano, le llaman en inglés worm graphic. Y como pueden ver, lo que representa está invertido. En la parte de arriba queda una estrella y en la parte de abajo quedan 5 estrellas. Y abajo, en la línea horizontal, es la progresiva, los kilómetros. Entonces yo puedo saber a lo largo de la carretera en qué kilómetros se ubican los puntos de mayor riesgo. Y ahí los señalé en algunos casos. Miren, el punto... esa bolita roja primera apunta a un tramo de 2 estrellas, ¿verdad? Y aquella segunda bolita negra es el punto más peligroso, que es un tramo de 1 estrella, que se ubica ahí más o menos en el centro, ¿verdad? Esa es una representación muy útil porque me da a entender o me muestra cuáles son entonces las zonas de más alto riesgo de ese tramo que estoy evaluando. Bueno, eso no es suficiente, obviamente, ¿verdad? Porque con eso no sé qué hacer, pero bueno. Esta es otra forma de ver la información. Esa tabla es muy importante y me permite contestar la gran pregunta: ¿qué tan lejos estamos de la meta global de las 3 estrellas? De tener una red de carreteras de 3 o más estrellas. Y por eso alguien sabiamente le agregó este botón aquí, o esta parte que me dice para ocupantes de vehículos cuántos kilómetros tengo en 3 o más estrellas y cuánto representa eso de la red evaluada. ¿Lo ven? En este caso, que creo que es la misma islita, aquella que estaba ahorita representada, está muy lejos. Hay 20.88% de carreteras en 3 o más estrellas. Hay mucho que hacer por ahí, ¿verdad? Y para cada nivel de estrellas, para cada banda, me da el kilometraje y el porcentaje, y separado por ocupantes de vehículos, motociclistas, peatones y ciclistas. Esa es una tabla de muy buena información que me va a guiar en decisiones. Cualquiera que esté ahí mirando esa tabla dice, bueno, miren, aquí tenemos un tema serio en todos los casos, ¿verdad? Tenemos un tema serio en ocupantes de vehículos, también en motociclistas, también en peatones, un poco menos en ciclistas, ¿verdad?
son tablas de información, pero todavía no hemos llegado a una solución, todavía estoy en un diagnóstico, ¿verdad? Todavía no sé qué hacer. Bueno, eso es lo que dice ahí, ya lo mostré. Otra cosa que quiero que entiendan, ¿cuál es la relación entre las estrellas y el riesgo? Eso es importante porque ustedes me van a decir, es que a mí eso de estrellas no me dice mucho. Bueno, lo que hemos determinado por estudios, por información y por la evidencia existente empírica es que al reducir, al aumentar, sería más bien, al aumentar una estrellita de seguridad en una red vial, reducimos a la mitad el riesgo. O, dicho como está ahí, los costos de muertes y lesiones serias por cada vehículo kilómetro viajado, que es lo mismo que decir el riesgo, dicho de otra forma. Cada estrellita que yo mejore, que yo aumente en mi red, me reduce a la mitad los costos de accidentes o el riesgo, dicho de otra forma. Y eso es importante. Y ese número está fundamentado en la experiencia de aplicar la metodología y luego evaluar los resultados después. Es una evaluación ex post, ¿verdad? Con los efectos posteriores. Y eso es importante. Eso quiere decir de que a pesar de que no logremos las 3 estrellas, aún así, trabajar por mejorar la infraestructura es altamente rentable. Después de muchos años, de muchos años de trabajo de ingeniería, de experiencia del mundo de la seguridad vial, ya es muy fácil saber qué es lo que hay que hacer. Ya esto no es ciencia de cohetes. Ya sabemos para cada uno de los tipos de ocupantes, de usuarios, qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo hacemos para evitar la muerte de ciclistas que van a lo largo de la vía o que cruzan la vía? Los peatones, los ocupantes de vehículos y de motociclistas. Para esto existe ingeniería desarrollada y probada que ya está conocida. Y ahorita voy a decirles a dónde pueden encontrar referencias a eso. Y entonces eso se convierte, ese conocimiento que ya tenemos de qué funciona y qué no funciona, se convierte en los planes de inversión. Esos son los planes que se generan a partir de la aplicación de la metodología de AIRAP. Los planes de inversión son eso, es una lista priorizada, ahorita les muestro uno, una lista priorizada de recomendaciones que vienen a partir de un menú estándar. Ese es un menú de opciones que tiene 90 platillos, 90 opciones diferentes de contramedidas, así se llaman, medidas o contramedidas. Son soluciones de ingeniería. Instale una barrera, remueva un obstáculo, mejore la demarcación horizontal, instale bandas, en México le llaman bandas de alerta, de alertamiento, bandas en el acotamiento, le llaman ellos, es una solución muy usada en México. Mejore la curvatura, etcétera. Es una serie de soluciones específicas que son 90 y de las cuales el sistema toma aquellas que para cada caso específico, para cada porción de la carretera, se demuestra que son las efectivas, ¿no? Y esas medidas, lo que hace el algoritmo, es un algoritmo de decisión, se implementan de acuerdo a lo que llamamos gatilladores. Los gatilladores son, ustedes si alguna vez han programado en Excel o en otras aplicaciones, cuando uno pregunta if, then, else, ¿qué pasa si? Entonces, y si no, ¿qué pasa? Eso es lo que hace el algoritmo internamente. ¿Qué pasa si pongo esta contramedida aquí? Si no sirve, entonces, ¿cuál es la otra contramedida? Y si no sirve, ¿cuál es la otra? Y es un árbol de decisiones que se va formando a través de gatilladores. Esos gatilladores son básicamente eso, la experiencia, la información empírica existente que me dice qué cosa funciona mejor en cada lado. Y al final, lo que es importante o la decisión está basada en el cálculo potencial de vidas que se van a salvar y debí haber dicho también y de lesiones que se van a evitar, ¿verdad? Eso es lo que guía el sistema, maximiza las vidas y a salvar y las lesiones a evitar. Eso es el objetivo fundamental del plan de inversiones, es eso, está orientado a eso. Y para hacer eso, tiene también criterios de costo-beneficio mínimo. Tampoco el plan no va a recomendar una medida
cuya implementación sea muy cara y el beneficio sea muy bajo. Entonces, como en toda evaluación de proyectos, se hace una relación beneficio-costo. El beneficio está medido por el potencial de vidas a salvar y muertes a evitar, muertes a evitar y lesiones también, ¿ok? A eso se le pone un costo, eso se monetiza. Para eso existen relaciones, ya sabemos que hay una relación entre una muerte y una lesión con el Producto Interno Bruto per cápita de un país. Entonces eso se convierte en plata. Y esa plata, que son los beneficios, se comparan con los costos, que son los costos de instalar una barrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tengo por un lado beneficios y tengo por otro lado costos, puedo saber cuál es la relación beneficio-costo. Aquellas medidas, aquellas soluciones que no tienen una tasa de beneficio-costo aceptable, y usted define qué significa aceptable, usted puede poner en el sistema que sea 1, 2, 3, 10, etcétera, para que el sistema corte. Entonces solamente va a recomendar aquellas medidas que están por encima de esa tasa de corte. Ahorita vamos a ver. Aquí este es un plan de inversión real, esto es una salida del sistema, y quiero mostrarles qué están viendo acá en pantalla. Están viendo, para esta, claro, lo corté, es bastante más largo, pero quiero que vean el encabezado. El total de muertes y lesiones graves salvados. Este es un análisis que se hace para 20 años. Típicamente es un plazo de análisis de 20 años, ¿ok? Entonces entiendan que estamos en un horizonte de 20 años. En 20 años, si yo implemento ese plan de inversiones que está recomendado ahí, voy a salvar o evitar 139 muertes y lesiones graves. ¿Es un número pequeño? Probablemente sí, pero es que recuerden que es el caso de aquella isla, que es una isla muy pequeña, ¿verdad? Entonces, por eso los números son proporcionales al tamaño del problema. El valor presente monetario de los beneficios de la seguridad vial, eso tiene que ver con esas personas que se hubieran muerto o se hubieran lesionado. ¿Cuánto representa eso en plata traído a valor presente, descontado con una tasa de descuento social, ¿verdad? ¿Cuál es el costo estimado en plata de hacer esas inversiones en moneda local? Ya ahora no sé qué moneda es la de ese país, 19 millones y resto de unidades monetarias de ese país. Pueden ser dólares, pueden ser soles, ya no sé. Eso es lo que costaría, eso es el presupuesto para hacer ese plan de inversiones. El costo por cada muerte y lesionado grave salvado y la relación beneficio-costo completa del programa, de todo ese programa. Dos. Por cada unidad monetaria, por cada sol que yo invierta en la seguridad de esa red, voy como sociedad a obtener 2 de retorno. Esa es una tasa muy baja. Normalmente en situaciones reales diferentes, las tasas de retorno son bastante más altas, del orden de 15. Tengo otro ejemplo más adelante con una tasa mucho más alta. Y para cada una de las contramedidas, banda de alerta sobre acotamiento o la berma. ¿Y eso qué es? Si usted quiere saber qué es eso, hay un documento específico de AIRAC técnico con todas las especificaciones técnicas de qué significa cada una de esas soluciones. Está dentro de los manuales y está disponible en español también. ¿Okay? Colocación de barrera de seguridad lateral del lado del copiloto, o sea, a la derecha de la carretera, ¿verdad? En el caso nuestro. ¿Okay? Y cada una de esas tiene el mismo análisis, muertes, lesiones y la relación beneficio-costo. Aquí la pueden ver. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Si este es mi primer resultado, si esta es la primera vez, me voy a pasar un poquito de tiempo, ¿no les molesta? Sí, me pueden dar unos minutos más para… Perfecto. Si esta es la primera versión de mi plan de inversión y me dice que necesito 19 millones y el ministro me dice, solo tengo 10, optimizo ese plan de inversiones. ¿Cómo lo optimizo? Primero, ordeno de acuerdo a la relación beneficio-costo y elimino aquellas inversiones que tienen menos relación beneficio-costo y voy optimizando. Obviamente, al quitar elementos de acá, los puedo quitar, los totales de lesiones y muertes evitadas van a ser menos. Pero bueno, esas son mis restricciones. Entonces este es un plan que puede ser ajustable. Usted puede interactuar con el plan y puede estimar cuáles van a ser los nuevos beneficios de acuerdo a su restricción presupuestaria.
¿verdad? Ahí tengo. Y si usted quisiera ver qué significa esto, usted pica acá y le aparece un mapa donde le dice en qué zonas del país o de la red estarían colocados esos elementos que están ahí. Entonces tengo georreferenciado cada uno de los elementos, tiene una traer eso del sistema y colocarlo en un documento de licitación y decirle al contratista, tome, colóqueme esos elementos en esas posiciones que están ahí, en esas coordenadas que están ahí en la, ¿verdad? Porque todo esto está georreferenciado. Vamos a avanzar. Este es otro ejemplo real, este sí es real, de México también, está en pesos mexicanos, ya expliqué muchas cosas y quiero que vean algo, quiero que vean cómo en ese extenso plan de inversiones, el 75% de las inversiones se concentran en 5 o 6 elementos. ¿Lo ven? Eso es muy típico. Hay 5 o 6 soluciones que me arreglan la mayoría de mis problemas de seguridad vial. Y muchos de ellos son barreras de seguridad, duplicaciones de calzada, barreras centrales, eliminación de peligros y algunos elementos, y como bandas de alerta, que son elementos para evitar el despiste lateral, son elementos de… ¿Ustedes lo usan aquí en el Perú? Esas banditas, sí, a veces es un fresado que hacen en el pavimento para que haga ruido cuando uno se va saliendo, otras veces, sí, perfecto. Seguramente no se llaman así, porque estos nombres son muy mexicanos, creo, en algunos casos, pero bueno, ahí en el manual está explicado y uno ya interpreta qué significa. Vean qué interesante entonces, y aquí me dice, además me dice las tasas de beneficio-costo, vea qué interesante esa última medida que hablamos. Esa bandita de alerta, que es un fresado, muchas veces es solamente un fresado del pavimento, que es muy barata, vean que tiene una tasa de beneficio-costo altísima. 21 soles por cada sol que yo invierto en eso, 21 soles en muertes y lesiones evitadas. Esas inversiones deben ser prioritarias porque son altamente efectivas, son muy baratas, ¿verdad? Bueno, ya eso ya lo vi porque se me repitió. Y las herramientas de AIRAP están orientadas a evitar muertes y lesiones. Eso es lo fundamental. Ese es el objetivo primordial, salvar vidas. La evaluación que se hace está basada en la evidencia científica. Aquí no hay ocurrencias, no hay injerencia política, aquí no hay opiniones sin fundamento. Todo eso tiene una base científica y hay datos sobre los cuales se ha construido. Es muy barato aplicar las herramientas de AIRAP. Para empezar, el uso de la herramienta es gratis, nadie paga por ello. Pero ir al campo, recoger los datos y analizarlos no es caro. Inclusive hay esquemas muy baratos de, como les decía, con el uso de cámaras muy simples, etcétera, no se requieren grandes tecnologías. Y lo que es un poquito más intensivo, mano de obra, del proceso de codificación. Voy a seguir un poco más adelante. Eso lo puse porque Gabriel hablaba de las auditorías y de las inspecciones, ¿no? Y quiero decir algo, AIRAP no es… las herramientas de AIRAP no sustituyen a las auditorías ni a las inspecciones, somos un complemento, somos una visión complementaria de eso. Las auditorías e inspecciones tienen criterios de expertos, pero hay elementos un poquito más subjetivos, ahí el auditor tiene sus opiniones y sus estilos y sus criterios y demás. Lo que hace AIRAP, las herramientas de AIRAP son basados en un algoritmo estricto, sin posibilidad de opinar, sino que está basado en cálculos muy concretos, ¿no? Normalmente usted no obtiene una relación beneficio-costo en una auditoría. Un auditor de seguridad vial o un inspector no le dice esa barrera tiene una relación beneficio-costo de tanto, eso no se estima. Y esa es la gran ventaja de las herramientas de AIRAP, que nos permiten estimar cuál va a ser la eficiencia de esas inversiones. Bueno, ¿qué pasaría si el Perú se decidiera, ya se decidió, pero qué pasaría si logra la meta de tener carreteras de 3 o más estrellas, todas sus carreteras en 3 o más estrellas? Esos números están sacados de la página de AIRAP, están ahí, los pueden ver, se llama el Insight Explorer, el explorador de datos de AIRAP, y tenemos para cada país y por regiones, pero ese es el dato de Perú, lo saqué esta mañana.
Esto que está en rojo es la situación actual del Perú, según la OMS, 4.000 y resto de fatalidades con los datos del último reporte de OMS 2021, 13 muertes por cada 100.000 habitantes, 165.000 lesiones al año, y a este país le cuesta la estrepitosa suma de 8 billones de dólares anuales las muertes y lesiones de peruanos. ¿Ah? Con todo lo que eso tiene que ver con los sistemas de salud, con la baja de la productividad, con el aumento de personas con discapacidades, etcétera. Y eso representa el 3.6% del Producto Interno Bruto de este país. Ustedes saben, eso es una pregunta, pues yo no la sé, ¿ustedes saben cuánto es el porcentaje que invierte este país en educación? Debe andar por ahí, debe andar cerca del 4, el 5% en educación, me atrevo a decirlo. ¿Perdón? 3%, gracias por la… 3% invierte este país en educación. Eso quiere decir de que este país está, voy a decirlo, desperdiciando un monto igual en muertes y lesiones, ¿verdad?, que pueden ser evitables. Y esa plata se podría llevar a otros campos del desarrollo de este país. Trabajar en carreteras seguras, y déjense este mensaje nada más, si quieren llevarse solo una cosa para la casa, déjense este mensaje. Hacer carreteras más seguras es altamente rentable desde el punto de vista del beneficio social. La economía de un país se beneficia enormemente porque la carga, el costo social que tiene la inseguridad vial es terriblemente alto. Para Perú, 3.6%. Si ustedes entonces valientemente dicen, vamos a trabajar sobre la meta 4, que significa que para el 2030, el 75% de los viajes, ni siquiera todas, sino el 75% de los viajes de este país se hagan en carreteras de 3 o más estrellas. Nuestra estimación es que eso les costaría anualmente una inversión en los próximos 10 años, eso estuvo calculado en el 2021, pero póngale un horizonte de 10 años, unos 245 millones de dólares. Eso es lo que este país debería invertir anualmente durante 10 años. Lo cual significa apenas el 0.1% del Producto Interno Bruto del Perú, una fracción así. Entonces, vea qué interesante la proporción entre la inversión requerida y el costo social que eso tiene. Y en números verdes, eso significa, en un horizonte de análisis, anualmente evitar 1.400 fatalidades. En 20 años, 1.100.000 muertes y lesiones. Y anualmente un beneficio económico de 2.7 billones, lo cual es 15 veces, la relación 15 de beneficio-costo. Por cada sol que el Perú invierta en carreteras más seguras, va a tener 15 soles de retorno económico, en beneficios económicos, ahorros en los sistemas de salud, ahorros en los sistemas de pensiones, productividad, etcétera, ¿no? Altamente rentable. ¿Cuánto tiempo tengo más, Gabriel? Porque no quiero abusar y ya me pasé. 5 más. Entonces voy a ir muy rápido. Las presentaciones quedan por aquí con usted. Perdonen, sí, venía con tanto entusiasmo de decirles muchas cosas, pero yo sé que el tiempo es limitado. Esa diapositiva que voy a hacer muy rápida, volviendo ya a los temas, entonces, presenta lo que yo llamo las 4 características deseables de la infraestructura. Y esto lo voy a ligar con algo que Gabriel comentó. La infraestructura debe ser autoexplicativa. Si usted va conduciendo por una carretera, esa carretera le debe dar a usted los mensajes correctos de la forma en que usted debe comportarse. La carretera le debe dar información suficiente de cuál es la velocidad segura. Además de darle esa información correcta, debe provocarle un comportamiento seguro. La infraestructura debe estar hecha para que usted se comporte en forma segura. Debe transmitirle a usted ese mensaje. Y el diseño tiene que ser predecible. El diseño de esa carretera tiene que ser predecible. La geometría tiene que ser algo que usted lo mencionó, aquel ejemplo del lomo, donde yo no sé qué pasa después, no hay información, si doblo a la izquierda, a la derecha, si hay un precipicio, nadie sabe qué hay ahí.
esa carretera no está autoexplicada, esa carretera tiene una ausencia de información que no le permite al usuario entender qué se espera de él o qué va a esperar de la vía, ¿no? Las carreteras deben ser consistentes con su función, las carreteras tienen una función, hay carreteras urbanas, hay carreteras interurbanas, hay carreteras de larga travesía que se usan para transportar cargas y esas carreteras son de alta velocidad y alta capacidad y por lo tanto esas carreteras que se espera que funcionen así tienen que tener un diseño así. Yo no puedo diseñar una carretera, la carretera interamericana, que, ¿verdad? Una de esas vías de alta velocidad del Perú con estándares urbanos y viceversa, porque tienen funciones distintas. Entonces, una vez que entiendo la jerarquía de las vías, los diseños deben ser consistentes y las velocidades también deben ser consistentes con eso. Y este concepto es el concepto que introduce el enfoque de sistema seguro. Las vías tienen que ser perdonadoras. El diseño de ingeniería de las vías tiene que partir del hecho de que yo, ser humano, me voy a equivocar y esa vía tiene que tener elementos que perdonen mi diseño. La barrera de contención lateral es el mejor ejemplo de un elemento perdonador. Tengo un despiste, tengo una distracción, tengo una falla mecánica, tengo un error de conducción y la barrera lateral me retorna seguramente a la carretera, no deja que yo vaya a un precipicio, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto muy, muy importante. Y el último, carreteras inclusivas, las vías son para todos, no son solamente para los autos, son para todos los usuarios y por lo tanto tienen que tener diseños considerando las necesidades de todos. Finalmente, y Gabriel ya explicó, el concepto de sistema seguro parte de dos grandes supuestos. Las personas cometemos errores y vamos a seguir cometiendo y eso no se puede eliminar. No hay forma de eliminar el error humano, eso es natural de nuestra condición humana. El cuerpo humano es frágil, no estamos hechos para aguantar enormes cargas de energía, enormes choques. Por lo tanto, la combinación de un diseño seguro, que es lo que estamos hablando aquí, ingeniería para vías seguras, y velocidades seguras, es lo que salva vidas. Ayer decía, a los que vinieron a la charla de ayer, yo les decía, no gasten un sol en ingeniería de carreteras si no hacen gestión de velocidad. Usted ahora tenía un capítulo sobre gestión de velocidad. Gestión de velocidad es la primera acción de política pública que un país debe tomar, porque el control de velocidad tiene efectos inmediatos, ¿eh? Ahí hay tres medidas prioritarias para que la infraestructura sea segura. Los límites de velocidad, de acuerdo a la función, ya hablábamos de eso, ¿no? La regulación, que usted también la mencionó, las leyes claras, los controles, los sistemas de multas, de puntos, etcétera, y la infraestructura que juega otro rol. Para la infraestructura segura tenemos soluciones de ingeniería. Los invito a que algún día visiten el kit de herramientas de IRAP, que contiene una serie muy ordenada de recomendaciones que hacer para peatones seguros, autos seguros, qué hacer para los distintos tipos de siniestros, etcétera. Y esa sí me la voy a saltar porque ya Gabriel explicó algunas medidas de tráfico calmado, medidas de deflexión vertical, por ejemplo, que tienen que ver con lomos, en todos lados le llaman distinto. Lomos, ¿saben cómo se llama eso en mi país? Se llaman muertos. Qué irónico, ¿verdad? Esas cosas se llaman muertos. Medidas de calmado de tráfico de deflexión horizontal, las famosas chicanas que Gabriela mencionó, el estrangulamiento de carriles, las rotondas. Hay una serie de elementos de ingeniería muy sencillos que se usan para la gestión de la velocidad. Hay que tener cuidado cuando se aplican, en algunos casos unas cosas funcionan, otras no. El kit de herramientas de IRAP le dice eso, le dice cuándo funciona, cuándo no. Tengo unos estudios de caso, pero ya sería abusar de ustedes, ya no voy a pasar por aquí, solo quiero uno, y me permite Gabriel, quiero mostrarles uno que tiene que ver mucho con el entorno de ustedes y con algo que Gabriel comentó. Déjenme ver si llego ahí. Eso les queda ahí para después, pero no, perdón, no lo traje. No lo traje, pero quiero mostrarles esto. Entonces, este es un ejemplo de Filipinas. Aquí lo que se hizo fue evaluar la red de estrellas de Filipinas y ver ciertos escenarios de inversión. Y esto que están aquí, esta es la línea de base y esto que está aquí es el porcentaje de 3 o más estrellas para
vehículos, motociclistas, etc. Esta es la línea de base, muy bajito, ¿ven? No pasa del 20 y resto por ciento, 30%. Y estos son escenarios de inversión con billones de moneda filipina, no sé cuál es. Entonces hay diferentes opciones. ¿Qué pasa si invierto 1.9 billones? ¿A qué llego? Etcétera. ¿Qué pasa si invierto 7 billones? ¿Qué pasa si invierto 7 billones? No, pero 6 billones y hago un control de velocidad. Si limito las velocidades a 80 en zona, en alta travesía y 50 en otras zonas. ¿Qué pasa si invierto un poquito menos de plata, pero hago un poquito más de reducción de velocidad? Tengo escenarios. Esto lo hicieron en Bogotá. En Bogotá tenían esa presión de que les pedían que aumentaran los límites de velocidad en la ciudad. Entonces, ¿qué hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial o la Alcaldía de Bogotá? Dijeron, hagamos una cosa, evaluemos la red y veamos, bajo las condiciones actuales, si la velocidad que usted me está diciendo es segura. ¿Verdad? Usted quiere que yo ponga 70, no sé cuánto era evaluaron y resultaba que con esas velocidades era terriblemente insegura la red de Bogotá, ¿verdad? Entonces la pregunta contraria fue, ¿cuál es la velocidad que hace aceptablemente segura la red de metropolitana de Bogotá? Y decidieron o demostraron que eran como 20 kilómetros por hora por debajo de lo que se pretendía. Y ese fue un debate que eliminó toda posibilidad de injerencia política. Simplemente a través de ingeniería se demostró que las velocidades que políticamente se pretendían no eran seguras. Y ya para no abusar mucho más de ustedes, creo que voy a terminar aquí y les dejo esa presentación y les muestro que hay una serie de recursos que pueden utilizar. Ahí están varios enlaces que les van a quedar, que son de mucha utilidad. Y ahí tienen mi contacto para lo que necesiten con muchísimo gusto. Y perdón un poco por el exceso del tiempo. Bueno, muchas gracias por las valiosas presentaciones de Gabriel y de Edgar. Continuando con las herramientas que pone a disposición AIRAD para nosotros y que son de libre acceso, como lo mencionaron, y que nos permiten hacer esta evaluación de las condiciones de la vía, tenemos una presentación a cargo de Chana Lucchesi. Ella es coordinadora de proyectos para AIRAD del equipo de innovación y desarrollo, que es un equipo que frecuentemente está trabajando buscando estas nuevas herramientas. Entonces, esta presentación va a ser sobre YEA, que es la Youth Engagement App, que es una herramienta que permite que los usuarios, los jóvenes en este caso, puedan hacer las evaluaciones de las vías y reportarlas. Adelante con la presentación. Me llamo Chana Lucchesi y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Quiero agradecer muchísimo. Bueno, el Programa Internacional de Evaluación de Carretera, IREP, es una organización benéfica registrada dedicada a salvar vidas mediante la eliminación de carreteras o vías urbanas de alto riesgo en todo el mundo. IREP trabaja en asociaciones con gobiernos, autoridades viales, clubes de movilidad, bancos de desarrollo, otras organizaciones sin fines lucrativos y organizaciones de investigación para inspeccionar estas vías y desarrollar calificaciones por estrellas, mapas de riesgos y planes de inversiones para vías más seguras. Proporcionamos capacitaciones, tecnología y apoyo que construyan y mantengan la capacidad nacional, regional y local. Y también hacemos parte de grupos para rastrear el desempeño de la seguridad vial para que las agencias de financiamiento puedan evaluar los beneficios de sus inversiones. Como ustedes pueden ver en este slide, IREP está activo en más de 100 países en Europa, Asia, América del Norte, América Central y del Sur y África. El programa se beneficia del apoyo de la Fundación FIA, FedEx, 3M, Prudence Foundation y Fundación Aleática. Además, muchos otros individuos también donan su tiempo y experiencia para apoyar IREP. Y nuestra visión es de un mundo libre de vías de alto riesgo, donde las vías estén diseñadas para perdonar errores y ayudar a los conductores a entender qué hacer cuando ocurren. Las intervenciones dirigidas funcionan para mejorar las vías existentes con un muy buen retorno económico y ahorros cuantificables en vidas humanas. Nuestro trabajo está estrechamente vinculado con los objetivos de seguridad vial de las Naciones Unidas.
Como ustedes saben, el objetivo 3 de la ONU, este objetivo busca garantizar que todas las nuevas carreteras sean construidas con un estándar de 3 estrellas o mejor para todos los usuarios de la vía. Y IRAP contribuye a este objetivo mediante la evaluación y calificación de carreteras, desarrollando planes de inversiones en vías más seguras y estableciendo estándares mínimos de calificación por estrellas para nuevos diseños. Entonces, calificación por estrella es de esta manera que esta metodología que desarrollamos nosotros, que clasifican las vías de 1 hasta 5 estrellas, donde 1 estrella es la situación más insegura y 5 estrellas es la situación más segura. Y esta metodología, que podemos ahí hablar en otras oportunidades sobre ella, está a ser utilizada como este estándar de calidad de seguridad vial. Ya el objetivo 4 se centra en asegurar que más del 75% de los viajes se realicen en carreteras con un estándar de 3 estrellas o mejor también para todos los usuarios de la vía, entonces no son solamente para los vehículos, pero también para motociclistas, ciclistas y peatones. Entonces, IRAP apoya este objetivo mediante la implementación de programas globales que una vez más evalúan mejor la seguridad de las infraestructuras viales existentes, asegurando que las inversiones en seguridad vial sean efectivas y sostenibles. Entonces, para eso tenemos ahí un gran range de herramientas como para realizar mapas de riesgo, la calificación por estrellas que mencionaba yo, y planes de inversiones en carreteras más seguras, seguimientos del desempeño y otras. Y hoy, la verdad, voy a enfocar en una de estas herramientas y metodologías que IRAP ha desarrollado desde que empezamos a trabajar con seguridad vial hace 15 años. Bueno, entonces la herramienta que vengo a presentarles hoy se llama Yeah. Es una solución tecnológica para recoger percepciones de jóvenes, pueden ser estudiantes o no, se puede utilizar en el entorno escolar o no. Y ellos pueden entonces utilizar esta herramienta cuando viajan de la casa a escuela o de la casa a los hogares del hacer. Y la desarrollamos con los objetivos de crear este canal de comunicación entre la juventud y los tomadores de decisión. Entonces, es una manera de los jóvenes expresar sus temores y que hagan sugerencias en materia de seguridad vial. Entonces, al documentar sus preocupaciones, podemos transformar la seguridad vial en una conversación que sea común entre pares. Y esta es una solución tecnológica, puedes hacer eso de distintas maneras, pero con esta tecnología, con esta aplicación móvil, permite a los estudiantes compartir sus percepciones de una manera muy conveniente en una sociedad muy tecnológica como la que tenemos hoy, y mejorando así la participación de este grupo de la sociedad que algunas veces no tiene así una participación tan directa en las discusiones de seguridad vial. La interfaz de Yeah es intuitiva y fácil de utilizar. Las personas pueden navegar por el mapa, ver las áreas alrededor de su casa o de su escuela, ver los otros pines que ya están allá en el mapa. Pero para reportar condiciones de seguridad vial, simplemente se selecciona un punto en el mapa, por ejemplo este ahí que está en la pantalla, donde el usuario se siente seguro o inseguro, mucho inseguro. Después tiene que seleccionar el modo de transporte, si se está caminando, si está en bici, si está en moto o con un coche. Y ahí, por ejemplo, acá seleccioné que estaba caminando y el app va a preguntar cómo que me siento al caminar por esta zona. Entonces puedo decir seguro, inseguro o el muy inseguro. Y ahí seleccioné inseguro y después él va a preguntar por qué. Entonces me siento inseguro caminando aquí, ¿por qué? Ahí si es porque las aceras no son muy buenas, si es muy difícil cruzar la vía, si no hay iluminación o si los vehículos circulan en alta velocidad. Puedo también dejar un comentario si no es eso, si es algo más. Podemos escribir y se pueden añadir fotos del local para que
las personas que van a analizar esos datos después tengan un poquito más de información. Y ahí ya está, el PIN está añadido al sistema de la aplicación en el mapa donde todos los usuarios tienen acceso. El app también trae algunas informaciones adicionales, entonces tenemos una página de estadísticas donde se puede ver de manera general cuáles son las informaciones que los usuarios han sometido al sistema. Se puede filtrar por la ciudad, por la escuela, por el país. Tenemos una otra página que llamamos Conocimiento sobre Seguridad Vial, que va a traer un poquito más de información para los usuarios sobre qué es una zona escolar segura, qué es una acera segura, que necesitamos tener incluso peatonales y algunos materiales adicionales también. Y el app tiene una herramienta que llamamos usuarios 5 estrellas, donde cuanto más pins o más locales son reportados, se van ganando más estrellas que se puede utilizar en los proyectos para recompensar los estudiantes o los usuarios que están participando más. Bueno, el app fue desarrollado como parte del proyecto que se llama AI and Me, Empowering You for Safer Roads, que tenía como objetivo empoderar a los jóvenes para identificar ubicaciones peligrosas a través de esta herramienta digital y aprovechar el poder de los datos masivos para apoyar a los gobiernos en la mejoría de seguridad vial. Este proyecto buscaba estrategias de innovación y estas herramientas tecnológicas para también aumentar el conocimiento sobre seguridad vial en las comunidades locales y ayudar a los interesados a abogar por más vías seguras y priorizar intervenciones basadas en evidencias. El proyecto se ha implementado en 3 ciudades piloto en Vietnam, donde se han evaluado 106 escuelas y mejorado hasta hoy 20 ubicaciones. Y además se ha capacitado 1.800 estudiantes para testar estos prototipos de herramientas digitales, que una de ellas es el Youth Engagement App. El proyecto desarrolló este framework que empieza con Big Data o con datos masivos y busca esos datos que estaban disponibles en estas ciudades para intentar clasificar del punto de vista de seguridad vial cuáles eran las escuelas que estaban en más riesgo. Entonces teníamos un priority rank, un rank de prioridad de las escuelas que necesitan recibir intervenciones con más urgencia, y esto se dio con base en estos datos. En esas escuelas prioritarias, entonces hicimos este piloto con el Yeah App y entrenamos estudiantes en estas escuelas para que puedan participar y reportar si esta escuela está mismo en un lugar de riesgo, cuáles son los riesgos que ellos enfrentan todos los días cuando se deslocaban de su casa hasta la escuela. Y después, con base en estos datos colectados de los estudiantes, hicimos evaluaciones más detalladas de seguridad vial utilizando el método de IREP, que se llama clasificación por estrellas para escuelas. Entonces, no voy acá a presentar los resultados de esta parte de Big Data, porque son así muy masivos en términos de datos y no tengo tanto tiempo, pero voy a presentarles los resultados que obtuvimos con el IEA y también cómo se conectan con la clasificación por estrellas para escuelas o el Star Rating for Schools. Entonces, como les había dicho, seleccionamos 18 escuelas de estas más que estaban en el ranking de prioridad contra riesgo para los estudiantes, y entrenamos 1.800 estudiantes que se comprometieron a participar del piloto. Nuestra expectativa es que íbamos a recibir 3 a 5 pins por estudiante. Y la verdad es que recibimos más de 18,000 pines en este piloto,
como una manera y esta es una prueba, ¿no? Que cuando involucramos jóvenes a participar en estos proyectos, cuando trabajamos con las herramientas adecuadas, ellos sí quieren traer su opinión y participar en estos proyectos. Que usted ve en este chart, en este grafo aquí, son los resultados generales. Entonces fue muy interesante percibir que en la verdad la gran mayoría de los estudiantes se sienten seguros. Y llegamos a la conclusión que es porque ellos están muy acostumbrados con la realidad local, ¿no? Ellos cruzan las vías todos los días, muchas veces no pasa nada. Entonces la gran mayoría de la percepción es que el ambiente es seguro. Pero algunos de los locales son considerados sí muy inseguros o inseguros, y estos locales cuando filtramos o cuando miramos solamente los pins de las personas que caminan, están muy relacionados con la dificultad de cruzar las calles. Cuando miramos los pines de los usuarios de motocicleta, esto está más vinculado con la interacción con los coches, ¿no? con los automóviles. Entonces, los problemas más reportados son en intersecciones o debido a la velocidad de circulación de estos vehículos. La parte de ciclistas también está muy relacionada con los cruces, y una vez más, cuando ellos están a viajar en el coche con sus padres o en el autobús, está relacionado con las intersecciones y las velocidades. Y todo esto es interesante, que nos da un panorama general de cuáles son los problemas o cuáles son los aspectos que influencian más la percepción de seguridad vial de sus jóvenes. Hicimos en este proyecto también algunas análisis más detalladas de los datos. Entonces dividimos la ciudad en estos grids y contamos cuántos pines estaban en cada grid para intentar identificar, como ven aquí en este grid que es más rojo que los otros, dónde están efectivamente los problemas, ¿no? Cuáles son los locales que más personas reportaron como inseguros. Entonces, acá, claro, no estamos a tratar con las percepciones individuales, porque esto puede cambiar, está muy relacionada con los contextos sociales, socioeconómicos, pero cuando colectivamente se comprende que es un lugar inseguro, estos son los locales donde las autoridades necesitan tener alguna intervención. Y en estos locales, entonces, donde hay así un acúmulo de pines, miramos estos locales con más detalles. Entonces, como por ejemplo esta intersección que ven ahí destacada, y de estos pines, entonces de esos 79 pines que eran reportados como inseguros o muy inseguros, el problema una vez más era cruzar la vía. Y como pueden ver ahí, no hay ningún señal, no hay estas marcas ahí del cruce, pero que no se ven muy bien, y no hay ningún tipo de intervención que va a hacer con que los automóviles o las motos, en el caso de Vietnam, que son muy presentes, van a parar para que los peatones puedan cruzar. Entonces, es una manera de verificarnos que estos pins que fueron reportados tienen sentido, ¿no? Están a reportar situaciones de problemas reales, y no es solamente los jóvenes a utilizar el app para cualquier cosa, porque esa es una duda frecuente de los gobiernos locales. Sí, estas informaciones que están a ser reportadas son informaciones que pueden ser verificadas, ¿no? que son verdaderas. Y ahí podemos contestar que sí son. Entonces, una vez más, cuando invitamos a los jóvenes a participar, ellos están muy comprometidos a reportar datos que son reales y que necesitamos tomar en cuenta cuando vamos a hacer intervenciones. Bueno, con estos resultados hicimos algunas recomendaciones para el gobierno locales de lo que pueden hacer con los pines inseguros y muy inseguros. Entonces, esta identificación de ubicaciones para llevar a cabo una evaluación detallada de seguridad vial, utilizando clasificación por estrellas para escuelas, por ejemplo.
se puede utilizar esto para priorización de ubicaciones, para intervenciones de infraestructura, para actividades de aplicación de la ley o identificar los lugares que deben formar parte de una zona escolar segura, ¿no? Entonces es una manera de, por ejemplo, si buscamos comprender locales donde la velocidad necesita ser reducida o podemos hacer otro tipo de intervenciones, considerar también estos locales. Entonces, como hicimos acá, puedes ver que esta parte aquí en verde es la escuela, pero ahí están los pins o las localizaciones, las ubicaciones reportadas por los estudiantes, pero también hay algunos reportes en una intersección que no es necesariamente en la frente de la escuela. O sea, los estudiantes que caminan por esta calle también enfrentan problemas para accesar a la escuela, y no solamente en la frente de la escuela, pero en todo su trayecto hasta la escuela. Entonces, este tipo de datos puede ser muy interesante y muy útil para que comprendamos la seguridad vial de una manera más holística, ¿no? De una manera más global y no simplemente con acciones puntuales donde pensamos nosotros que están los problemas. Entonces, es necesario involucrar la comunidad para que puedan también reportar sus percepciones de estos problemas. Y más, los pines de la aplicación de participación juvenil también pueden admitir que se proporcione esta comunicación con los jóvenes, abordando las cuestiones planteadas en la herramienta, identificaciones de las zonas escolares, como ya mencioné, medición de los impactos de las intervenciones, entonces se puede utilizar el app en un análisis antes y después, y claro, comunicación y difusión de los beneficios de los tratamientos de seguridad vial basados en evidencias. Y ahí, para terminar, porque no tengo más mucho tiempo, hicimos esta conexión con esta herramienta de IRAP que se llama clasificación por estrellas para escuelas. Es una herramienta entonces que va más en detalle de los atributos que tiene la guía y cuáles son las soluciones. Entonces se recomiendan también tratamientos. Entonces lo que hicimos fue utilizar los reportes de los estudiantes para elegir estos locales donde esas evaluaciones fueran conducidas. Y ahora estamos muy contentos en empezar un trabajo con Jóvenes con Calle en Perú, una iniciativa liderada por jóvenes enfocada en la seguridad vial, la movilidad sostenible y el diseño urbano, que se alinea perfectamente con las capacidades de esta aplicación. Y este proyecto es encabezado por miembros de la Coalición Global de Jóvenes para la Seguridad Vial, YORS, y MOVIES, que es una asociación ciudadana para la movilidad sostenible y la seguridad vial. Entonces, tenemos mucho gusto de estar acá con ustedes hoy y saber que vamos muy brevemente tener más resultados y más cosas para mostrar en Perú. Muchísimas gracias a todos. Siguen ahí mis contactos si tienen otras dudas y fue un placer enorme estar con ustedes hoy mismo que online y espero que la próxima vez pueda estar juntos con ustedes en Perú. Muchas gracias. Bueno, hemos visto cómo la tecnología también puede ser puesta a disposición de la ciudadanía para que se involucren en los temas de seguridad vial y también formen parte de las soluciones al hacer llegar esta problemática a las autoridades locales y a los gestores de las vías, que son quienes finalmente toman las decisiones. A continuación, vamos con una ronda de preguntas para los dos expositores, tanto para el ingeniero Gabriel Legua como para Edgar, sobre las dos exposiciones iniciales. Buenos días. Bueno, quien les saluda es el coronel Jorge Domínguez Calle, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional de Perú. Actualmente estamos viendo de que hay una gran cantidad de accidentes de tránsito. Por ejemplo, a la fecha tenemos
1.003 accidentes de tránsito a nivel nacional, con 1.146 muertes. Y la que destaca es Lima, por la cantidad de población que tiene, sigue La Libertad y posiblemente sigue Juliaca, que son los 3 departamentos más con mayor accidente de tránsito. Pero los vehículos que más participan son las motocicletas, con un 30% aproximadamente, ¿no? De ahí siguen las camionetas y de ahí siguen los automóviles, si hablamos de vehículos livianos, ¿no? Y si hablamos de vehículos pesados o de transporte pasajero, tenemos a los ómnibus de transporte público. Pero también estamos viendo que últimamente hay una cantidad de motocicletas, scooter, bicicletas que utilizan las ciclovías, pero estas ciclovías no están usadas de manera adecuada. ¿Qué medidas al respecto se pueden adoptar, no teniendo en consideración las exposiciones de los ponentes, ¿no? Ya que si vemos que de acá a unos 5 años estos vehículos se van a incrementar por la presencia del puerto de Chancay, donde ya cada vez hay más vehículos de esta magnitud, que al final va a ser un problema grande que tenemos que afrontar. Gracias. Sí, el tema de las motocicletas es un tema que está tomando mayor relevancia actualmente. Se han trabajado algunos pilotos de manera conjunta con la Municipalidad de Lima en cuestiones de crear vías exclusivas. Y ahí hay un tema también de comportamiento, ya que la vía como tal, cuando fue pensada, los carriles no se desarrollaron para este tipo de vehículos que son de menor tamaño. Entonces hay una suerte de estado medio que genera que los comportamientos que se dan dentro de las vías no sean los correctos. Inclusive lo que mencionó de los vehículos de movilidad personal también sucede un tema similar, dado que muchos de estos vehículos no tienen las dimensiones correctas que están establecidas para una ciclovía y transitan junto con los mismos conductores de ciclistas. Entonces, ahí en cuestiones de regulación vamos avanzando respecto a regulaciones de infraestructura, como la creación de un manual de infraestructura ciclista que ya existe, que están los pilotos, las herramientas, bueno, ya ahí Edgar complementará sobre el tema en cuestiones de evaluación, pero también necesitamos hacer mayores estudios para poder determinar cómo vamos orientando los comportamientos al desarrollo de estas infraestructuras. Pero el trabajo tiene que ser de manera también dimensional en varias áreas, porque no solamente es cómo regulamos la infraestructura, sino también cómo regulamos el tipo de vehículos que ingresan, sus características, a los conductores, cómo los vamos a ir registrando para poder saber cuántos hay de este tipo de conductores y que también puedan asumir responsabilidades sobre las vías. Gracias. Si me permite adicionar algo a la respuesta que da Gabriel, porque creo que el tema de las motos es el tema más importante de la seguridad vial de los países en desarrollo, América Latina. Yo no sé si lo dije, pero en mi país las muertes de motociclistas representan el 53% de las muertes en carretera. O sea, estamos peor que ustedes. Y es un problema complejo. Le voy a dar algunas razones de eso. Para empezar, hablemos de temas físicos. La moto como tal, como vehículo, tiene una enorme desventaja respecto a los vehículos, a los automóviles de 4 ruedas o más, porque hay un tema de energía, de peso, de masa y de velocidad que hace que haya una gran diferencia de energía. Y al final todo es un tema de esas diferencias de energía hacen que la moto sea la más desventajada en un incidente, en un siniestro, ¿no? Eso para empezar. Y el motociclista es la estructura de la moto. La moto no tiene protección al ocupante. Por eso, y un poco respondiendo, una de las estrategias que más funcionan es la segregación, es decir, colocar a las motos en vías paralelas, y yo sé que no hay espacio. Por eso
voy a hacer esa acotación, cuando se puede, la segregación física, poner a las motos en motovías o en carriles exclusivos, funciona muy bien cuando se puede. Hay otras estrategias que han practicado en Brasil. Conocí algo que le llaman, la traducción sería cajas adelantadas. Voy a explicar. Son espacios en la parte, a ver, cuando hay un semáforo, un cruce semaforizado, la parte inicial, la primera parte frente al semáforo, se guarda como una caja reservada a las motos. ¿Por qué? Porque muchos de los siniestros de las motos ocurren en la maniobra peligrosa de ir librando carros, ¿verdad? Para poder aprovechar la única ventaja que tiene la moto, que es la versatilidad. La moto le ofrece a los conductores la posibilidad de evadir la congestión a través de maniobras, ¿verdad?, alrededor de los autos. Entonces, esas cajas adelantadas permiten que la moto se ubique preferentemente antes y parta sola, con la luz verde, parta sola, evitando un poquito la interacción con los vehículos pesados en hacer esa maniobra, ese tipo de cajas. Eso combinado con otras infraestructuras adicionales funciona muy bien. Otros elementos que hay es eliminar de las carreteras elementos peligrosos para las motos. Voy a dar un ejemplo concreto. En España se usaban mucho las barreras esas tipo cable, yo no sé si en el Perú se utilizan, esas, y algunas barreras con terminales metálicas filosas. Esas son elementos decapitadores de los motociclistas. Entonces hay que ir eliminando eso, hay que ir colocando elementos que no sean filosos o riesgosos para las motos. Gabriel habló del vehículo, la importación de motos seguras que tengan frenos adecuados, etcétera. Y yo le sumo a esto algo que puede ser un pequeño gran detalle: la importación de cascos seguros, cascos bajo norma. No hay nada peor que un casco inseguro, porque el casco inseguro se convierte más bien en un elemento de daño a la estructura craneal del usuario. Hay que restringir la entrada de cascos inseguros, hay que eliminar cascos que cumplan con estándares internacionales. Y un casco seguro no es un casco caro. Un casco seguro, en el mundo hay cascos seguros de 30, 40, 50 dólares, lo que sea. Y inclusive la Federación Internacional del Automovilismo trabajó en esto, y en países de Asia se han desarrollado modelos de cascos que son muy adaptados también a circunstancias tropicales, porque muchas veces no se usan los cascos por temas de temperatura, calor y demás. Esas son las cosas. Y luego, y para terminar, y perdonen, yo siempre abusando del tiempo, ¿verdad? Para terminar, licenciamiento. Un plan de licenciamiento, de licencias, de conducir, porque el motociclista o las motos son el primer vehículo al que uno tiene acceso, un vehículo barato, un vehículo inmediato. En mi país las motos las venden en las mismas tiendas donde se compran las refrigeradoras y las lavadoras, y se compran a pagos. Son motos, voy a decir la verdad, son motos chinas de muy baja calidad que se compran, entonces son muy accesibles. Y lo que entonces está pasando es que esos chicos jóvenes, muchas veces sin licencia, sin experiencia, sin entrenamiento, están adquiriendo la moto como primer vehículo, y eso está provocando la falta de experiencia. Hay que establecer reglas claras para el entrenamiento, para la obtención de licencia, los sistemas de puntos, los sistemas de evaluación del conductor. Todos esos elementos van a contribuir mucho, pero hay que abordar el problema multifactorialmente, desde todos los puntos de vista. Y termino, qué vergüenza. Hablemos de otro elemento del sistema seguro, la atención post-siniestro. Hay que entrenar a los cuerpos de atención de respuesta en temas específicos de atención de accidentes donde hay motociclistas involucrados. La simple remoción de un casco en un accidente requiere una maniobra especial. La atención, la colocación de cuellos, etcétera. Hay que entrenar a los cuerpos de respuesta en la atención de motociclistas que tienen lesiones muy diferentes a las lesiones de un automovilista, por ejemplo. Solo para complementar un poco, justamente estamos haciendo incidencia en el uso de cascos certificados con la nueva norma que pronto va a estar en vigencia, y vamos a promocionar también su uso, un poco educando al público sobre la importancia
para prevenir lesiones graves o fallecimientos en caso de accidentes de tránsito en el caso de motociclistas, ¿no? Considerando justamente la problemática que usted mencionó de la alta tasa de siniestralidad en ese tipo de vehículos. Bueno, si no hay más preguntas del público, para... Sí. Solamente quería aportar, no sé si me permite. Me interesó la exposición del ingeniero, ¿no? Cuando usted me habla del queso suizo, ¿no? Pero yo lo pondría la parte de seguridad vial como algo transversal a todo el proceso, ¿no? Porque eso creo que es fundamental. Entonces, actualmente mi división está trabajando justamente con los colegios, porque creo que es la parte fundamental, diría, para cambiar la cultura vial acá en nuestro país. Gracias. Sí, creo que vamos bajo la misma línea, solo que nosotros cuando hablamos de seguridad vial lo entendemos de manera global todo. O sea, si hablamos de diseño geométrico, para nosotros es seguridad vial. Cuando hablamos de educación, es seguridad vial. Cuando hablamos de regulación, todo es seguridad vial de manera intrínseca en cuestiones de pensamiento del enfoque como tal. Y bajo esa línea vamos bajo la misma mirada. ¿No? Invitamos al ingeniero Olivares para que nos dé las palabras de cierre del evento. Gracias. Buenos días, disculpen la tardanza y no me gusta mucho estos de los protocolos de que hay que abrir o hay que cerrar, a veces incluso sin estar presente, ¿no? Y eso a veces hasta es una falta de respeto. Sin embargo, estoy convencido de que María Elena y Gabriel han sido buenos anfitriones en esta mañana con Edgar. Y ustedes, el agradecimiento por estar acá, han conversado de varios temas, incluyendo los que no estaban pauteados originalmente en la conferencia, que era sobre infraestructura, ¿no? Pero convencidos de que este trabajo es de muy largo aliento, multidimensional, como decían, y sobre todo tal vez el mensaje final de convocatoria, ¿no? a los sectores, el resto de sectores que están involucrados. Agradezco al representante de la Policía Nacional que está presente, de los gobiernos locales, Ministerio de Educación, Salud, que son muy importantes para este proceso, a la representación de jóvenes, ¿no? Justo esta mañana tenemos un evento con jóvenes en esta iniciativa que este año hemos empezado a trabajar con ellos a raíz de una feliz coincidencia fuera del Perú, ¿no? Es decir, en el evento mundial de seguridad vial que hubo en Marruecos, pudimos coincidir e inspirarnos en hacer cosas que no habíamos hecho varios tiempos acá, así que eso nos llena de satisfacción, porque son mayores voces y mayor cantidad de manos que vamos a trabajar por la seguridad vial. Le agradezco a Edgar esta participación y este acompañamiento, no solo de estas dos conferencias, sino en su apoyo permanente desde AIRAP a las iniciativas que hemos tenido, algunas que hemos logrado éxito, otras que nos hemos quedado en el camino, pero siempre trabajando con la firme convicción de hacer vías más seguras, políticas mucho más consistentes en lograr la reducción de muertes y lesiones. Gracias, Edgar. Gracias a todos y a todas por su presencia.
y quedamos siempre con las puertas abiertas del Ministerio de Transportes para seguir conversando y actuando sobre seguridad vial. Muchas gracias. Buenos días.